Corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo el último complemento, que son nuestros zapatitos del conjunto Camilo. Ya sabéis que hemos hecho el pelele, que lo tengo aquí. Mirad, le puse este lacito después ya de grabarlo, me pareció que quedaba muy bonito. Tenemos el pelele y tenemos nuestra capotita. También el conjunto lo lleva, ¿vale? Lleva el pelele, la capotita y hoy os presento los zapatitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues os explico un poco. Mirad, hemos trabajado todo el conjunto con este hilito de Katia Capri, que está patrocinado, digamos que estamos en colaboración con Tijeras Mágicas. Y es, ¿por qué os explico esto? Porque es una colaboración extraordinaria. Os digo, yo he gastado en todo el conjuntito 2 ovillitos y medio aproximadamente del color blanco y 2 ovillitos del color rosa. El blanco es el blanco normal, el rosa es el color 82121. Os lo digo porque os voy a dejar el enlace abajo, donde nada más que tenéis que clicar y os lleva directamente a la tienda online donde podéis conseguir, os lleva directamente al hilo, ¿vale? Y ya ustedes os metéis y veis, bicheáis todo lo que tienen en la tienda. ¿Por qué os digo esto? Porque Tijeras Mágicas está colaborando con Pepa Bebé y todos mis seguidores que quieran hacer compras en la tienda online de Tijeras Mágicas tienen un 10% de descuento poniendo en el código de descuento cuando ya hacéis la compra. A partir de 39 euros tenéis un 10% de descuento que podéis emplearlo en lo que queráis, no solamente en el material que yo he usado, sino en lo que queráis. Cualquier cosa que necesitéis también os entraría. Entráis cuando ya vais a pagar, os viene código promocional o algo así y ponéis Pepa Bebé en mayúscula y tenéis el 10% de descuento, ¿vale? En la compra superior a 39 euros. Esto dicho, vamos a empezar con el paso a paso de nuestros zapatitos de modelo Camilo. ¿Por qué le llamo Camilo? Porque es un nombre que me gusta mucho, que si lo hacemos femenino, pues Camila, y si lo hacemos masculino, porque podemos hacer perfectamente estos patuquitos para un bebé que sea varón, sin ponerle la flor, y ya tenemos también unos zapatitos. El conjuntito entero podemos hacerlo del color que queramos, no tiene por qué ser rosa, y si es rosa para un varón también, ¿por qué no? Pero vamos, si queremos cambiar en los colores, pues también podemos cambiar en los colores. Este algodón es un algodón maravilloso, es 100% algodón, se puede lavar en lavadora perfectamente, con temperatura lógicamente más bien fría. Y yo, aunque en nuestro... aquí pone que no se debe de meter en la secadora. Hay algunos acrílicos y demás que sí se pueden meter en secadora. Yo todos los tejidos jamás lo meto en una secadora, jamás. Siempre lo tiendo horizontal, siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Para que no pierda su forma. Bueno, no me enrollo más. Os dejo aquí con el agujitas del número 3. Hemos utilizado agujitas del número 3 de punto. Bueno, creo que esto lo digo en el paso a paso. Y agujitas del 2,5 para hacer la florecita. ¿Vale? Venga, os dejo con el paso a paso, sin más entretenimiento. Corazones, vamos a hacer nuestro zapatito modelo del conjunto Camilo. Lo vamos a hacer con nuestras agujitas del 2,5 y una agujita de crochet. La mía es 2,25, pero podemos trabajar con el 2,5 perfectamente, ¿vale? Bueno, de momento vamos a montar en nuestra agujita, vamos a montar un total de 31 puntos. Yo lo monto estilo abuela, le llamo, de toda la vida de Dios, el clásico, ¿vale? ¿Cómo considero yo qué cantidad de hilo tengo que dejar aquí en un ladito? Pues mirad, con el hilo que yo trabajo, que suelo trabajar normalmente, este hilo de algodón, la lanita suele ser también en invierno de este grosor aproximadamente, y las agujas que trabajo es el 2,5, 3, pues esta es la medida que yo he tomado, mirad. Cuando yo pongo mis 4 dedos de esta forma y le doy una vuelta aquí, esto son 10 puntos. 20, 30, como son 31, le voy a dar otra más que me sobre.
Si la agujita fuera un poquitín más grande, por ejemplo del 4, pues yo lo que haría es que abriría un poquito los dedos. Y así tomo la medida, ¿vale? Entonces, tengo aquí en este ladito este hilo con el que voy a montar mis puntos, mi agujita del 2,5, y desde aquí voy a montar los puntos, que son 31. Y de esta forma es como yo los monto. Meto mi lazada, echo y cierro. Lo hago despacito, mirad. En este dedito relío mi hilo porque es el que me hace que yo guarde la tensión de mi lanita, ¿vale? De mi hilito. Y desde aquí voy haciendo esta lazada para introducir en la agujita. Echo lazada 3, 4. Intentando que esto quede bien, porque estos son bordecitos que luego tienen que quedar bien. No te vayas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo montando 31 y estoy contigo de vuelta en un momentito. Ya tengo los 31 puntos montados. Me ha sobrado este poquito, ¿veis? Bueno, pues vamos a trabajar de esta forma. Vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es la suela. Y vamos a hacer estos aumentos que veis aquí. ¿Vale? Vamos a hacer la suela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto del derecho. Echamos hebra. Y hago 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Echamos hebra. Hacemos un punto del derecho y volvemos a echar hebra. Y volvemos a hacer 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vuelvo a echar hebra y hago mi último punto del derecho. Vueltas pares, vueltas del revés, todas enteras del derecho, incluida la hebra. Y ahora ya el primero lo paso sin tejer. En la primera vuelta sí se teje porque es la vuelta de montaje. A partir de ahora, cuando trabajo a punto bobo, el primer punto no se hace. Yo voy a trabajar ahora todo a punto bobo. Entonces voy a trabajar la vuelta del revés, vueltas pares, todas del derecho, sin hacer nada, solo todo del derecho, incluidas las hebras. Estamos trabajando nuestro zapatito con agujas del 2,5. El conjunto, Camilo, lo hemos trabajado con agujas del número 3. Pero a mí me gusta los zapatitos siempre hacerlo con un poquitín más pequeñita para que tenga más consistencia el zapatito, ¿vale? Y quede más apretadito. El punto en sí, no el zapatito, el punto. El zapatito tiene que ir a su medida, como es lógico. Bueno, pues vamos a ir contando. Hemos hecho un aumento ahora a cada lado de los 14 puntos. Un aumento al empezar, un aumento al terminar los primeros 14, un aumento al empezar los segundos 14. Mirad, hemos hecho un aumento antes de empezar los primeros 14. Hemos hecho un aumento al terminar los 14. Hemos hecho el punto del centro,
un aumento antes de empezar los siguientes 14 y un aumento antes de terminar, ¿vale? Pues siempre vamos a hacer lo mismo, un aumento antes de los primeros 14 y un aumento antes de terminarlo. Por lo tanto, ahora yo tengo aquí mi primer punto, mi segundo punto, y el caladito me lo está marcando, y ahora aquí tengo que tener 14 puntos. Irá aumentando siempre aquí al principio y irá aumentando siempre aquí en el centro y al final, pero aquí los 14 los tengo que tener. Entonces, aquí tenía antes un punto, ahora son 2, ¿vale? Bueno, pues una vez que hago los 2, echo hebra y hago 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí me está marcando mi caladito. ¿Veis el caladito? Pues aquí tengo que echar hebra. Antes hice un punto en la primera vuelta, pues ahora tengo que hacer 3 porque hemos aumentado 2. 1, 2 y 3. Y vuelvo a echar hebra. Hago de nuevo 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora me quedan aquí 2 puntos en nuestra aguja, que en la primera vuelta nos quedaba 1, ¿vale? Pues ahora echo hebra y termino estos 2 puntos. Vuelta del revés y vueltas pares, toda entera del derecho. Y así vamos a seguir trabajando hasta conseguir 5 aumentos a cada lado. En el momento que tengamos 5 caladitos, lo vaya a anotar por los caladitos. 5 caladitos. Aquí que se pierde uno prácticamente al coserse. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tengamos 5 caladitos hechos, iremos aumentando aquí. Ahora, por ejemplo, al empezar yo, cuando empiece esta vueltecita, en vez de 2 puntos tendré 3, hebra, 14 puntos, hebra, y en vez de 3 puntos que acabo de hacer, tendré 5, porque hemos aumentado uno aquí y uno aquí. Termino los 14, echo hebra y termino los 3. Vuelta del revés, vueltas pares. La siguiente tendré, en vez de 3, tendré 4. La siguiente tendré, en fin, 5 hasta que tengamos 5 caladitos, ¿vale? 5 aumentos a cada ladito de los 14. Ya tenemos los 5 aumentos, 5 huequecitos, mirad. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? A cada lado. 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí y 5 aquí. A partir de aquí vamos a trabajar 8 vueltecitas a punto liso. ¿Qué significa? Vuelta del derecho, vuelta del revés. Y así vamos a hacer 8 vueltecitas, que será esta subidita que tenemos aquí. ¿Vale? Esto es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, acordaos de que son 8 vueltecitas a punto liso. ¿Cómo sabemos cuando estamos en el derecho de la labor? Cuando nuestra hebrita está en nuestro lado derecho, ¿vale? Esta hebrita de comienzo está al comienzo de tejer, no está aquí. Si estuviera aquí sería vuelta del revés. Bueno, pues esta vuelta es del derecho, por lo tanto yo tengo que hacerla del derecho. Primer punto, este no es punto bobo, por lo tanto yo voy a tejer mi primer punto. Ya sabemos que punto del derecho es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, que se le llama punto bobo, ¿vale? Bueno, pues hago toda esta vueltecita, que es la primera de 8. Y ahora, cuando esté en el revés de la labor, los puntos los haré del revés, que es, en vez de la aguja por debajo, es la aguja por arriba. Ahora lo explico. Voy a acabar de tejer esta vueltecita. Estos zapatitos son muy fáciles de hacer, ¿eh? Muy fáciles. Talla de 1 a 3 meses. Talla estándar, ya depende de cada bebé, ¿vale?
Puede que incluso le valga algún recién nacido, si sale gordito. Bueno, pues termino la vueltecita primera de punto liso, punto jersey, se llama igual. Y ahora la segunda vuelta y vueltas impares es del revés. ¿Veis cómo está el rabito en este ladito? Bueno, pues aquí me toca hacer los puntos del revés, que es metiendo la agujita por arriba, ¿vale? Meto la agujita por arriba de la otra. Y así voy a hacer 8. Esta es la segunda. Y cuando tenga las 8, estoy de nuevo contigo de vuelta. Ya tenemos las 8 vueltecitas a punto liso hechas. Y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Cómo vamos a continuar? Vamos a tejer 15 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora vamos a coger 3 puntos juntos 7 veces. O sea, voy a coger 3 puntos, pero esto lo estoy haciendo para agrandar un poquito los 3 puntos, ¿vale? Voy a coger 3 puntos juntos del derecho una vez. 1, voy a coger el segundo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos restantes que me quedan aquí. Son 16 puntos, perdón. 16, lo acabo de contar. Bueno, siguiente vuelta, toda entera del derecho. Es punto bobo, entonces, porque acabo de hacer la del derecho, toda entera. El primero lo paso sin hacer. Entonces, toda esta vueltecita a punto del derecho. En cuanto la termine, estoy de vuelta contigo. Ya estoy de vuelta y he hecho 10 puntitos a punto del derecho, ¿vale? 10 puntitos. A partir de estos 10 puntitos, que este 10 puntos es el lateral, es esto de aquí, ¿vale? Vamos a cerrar 18 puntos. Entonces hago 1, 2 y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigo cerrando. Cuando tenga los 18, vuelvo. Ya tengo los 18 puntos cerrados y termino de hacer los 10 que tengo ahora ya terminado en la agujita esperándome, ¿vale?
Pues ahora voy a trabajar 5 vueltecitas. 5 vueltecitas que vamos a hacer. Voy a quitar el botoncito. Está muy apretadito porque no lo he quitado ninguna vez. Voy a hacer esta subidita. Es que me salgo de cámara. Esta subidita, ¿vale? 2, 4, 6, vale. Vamos a hacer 5 vueltecitas a punto bobo en estos 10 puntos que tengo aquí. Y cierro en la séptima. Si hiciéramos, yo tengo hecho el pie izquierdo, ¿vale? Este es mi pie izquierdo. Entonces ustedes para hacer el pie izquierdo haríais esto a continuación. Haremos los 10 puntos y a continuación iríamos a aumentar, a crear aquí 20 puntos. Si yo tuviera que hacer aquí ahora mi tirilla, que sería esta, la tirillita, tendría que aumentar aquí de esta forma. 1, 2, 3, 4, así hasta 20 puntos. Trabajaría estos puntos que tengo aquí, estos 30 puntos, los 20 que he montado, más los 10 que tengo en espera, lo trabajaría durante 5 vueltecitas y cerraría en la sexta, perdón. Como ahora voy a trabajar el pie derecho, pues yo ahora no tengo que hacer la tirilla aquí, la tengo que hacer aquí, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer, deshago esto y lo que voy a hacer es el lateral, nada más, con 5 vueltecitas y cierro en la séptima. En la sexta porque me salto. A ver. Sigo trabajando a punto bobo. Bueno, me quedo haciendo las 5 vueltecitas, cierro la sexta y me incorporo para ahora retomar estos 10 que están aquí y el montaje de la tirilla que va en este ladito. Ya tenemos este ladito terminado y ahora vamos a montar aquí, este es el pie derecho, vamos a montar los puntos, los 20 puntos que tengo que montar aquí para la correíta, como se monta tradicionalmente, ¿vale? Aquí vamos a coger 10 y 20. Vamos a coger, montamos 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, pues lo hacemos a punto del derecho. Y vamos a hacer las mismas vueltecitas que hemos hecho en el otro lado. Y ahora cuando lleguemos a los 10 puntos que tenemos del zapatito, tenemos que tirar bien del hilo para que esto se una a los puntos que ya tenemos en nuestra aguja. Ya estoy terminando los 20 puntitos. Y ahora tengo que unirlo aquí. Y ahora este punto lo voy a hacer bastante fuertecito para que se me una. El siguiente también. Y ya voy trabajando a punto del derecho, igual que he hecho en el otro ladito. ¿Vale? Me quedo haciendo la misma vueltecita y estoy contigo en un momentito.
Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Os comento, he hecho una vueltecita menos, ¿vale? He hecho 3 vueltas y he cerrado en la cuarta. ¿Por qué? Porque al hacer el montaje de puntitos de la forma tradicional, como se montan los puntos, se crea una vueltecita. En este caso no se ha creado, ¿vale? Entonces se iba a ver más anchito este que este. Entonces aquí, aunque este queda un poquitín más pequeñito, no se nota, pero la tirilla, que es la que va adelante, sí se notaría. Y no le he hecho, entonces, le he hecho una vueltecita menos, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Mirad, yo tengo estas agujas, que son de agujas redondas. Bueno, podéis coger algo con punzón, algo que tenga la puntita así. Y le voy a hacer aquí, mientras voy cosiendo el zapatito, voy a hacerle a la altura que yo creo conveniente el ojal. ¿El ojal qué hago? Que le voy dando de sí, porque como el botoncito está pequeñito, si le hago un ojal echando una hebrita, se queda demasiado grande, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Que dejo esto aquí, haciendo el huequecito. Mirad cómo es el botoncito. Es muy pequeñito, ¿veis? Como es muy pequeñito. Bueno, pues el ojal quedaría muy grande. Tendría que coser ojal y demás. De esta forma es como he hecho este y se quita y se pone perfectamente. Bueno, voy a coser el zapatito y mientras tanto dejo esto aquí para que vaya cogiendo un poquito de apertura ahí. Bueno, pues ahora vamos a poner nuestro zapatito del revés y vamos a coser. Lo primero que tenemos que hacer es coser todo esto, lo que es el taloncito y la planta del pie. Entonces, donde tengo, aquí tengo hilo, donde tengo hilo grande, este hilo grande, pues mira, este como lo tengo que apuntar, este hilo grande que está aquí, me lo voy a llevar muy despacito hasta aquí, sin que se aprecie. Voy a ensartar mi aguja lanera, voy a meterlo por aquí detrás para que quede un bonito remate y no se vea ahí feo. Esto sí, nos puede ir molestando un poquito. Ahí, vale. Y ahora despacito me lo voy a llevar sin que se aprecie los hilitos. Voy avanzando para aprovechar este hilo y en vez de rematarlo, pues ya lo tengo aquí y coso lo que es el taloncito con este hilo. Ya estoy aquí en el taloncito. Vale, ¿veis? No se aprecia. Pongo mi zapatito del revés. Lo cuadro, que esté bien por todas partes. Y aquí vamos a coser. Me voy a venir aquí al filito, que no estoy en el filito del zapatito. Ahí, vale. Y lo voy a unir con mucho mimo, con mucho tacto, para que me quede bien bonito. Voy a coger la hebrita, así. Bueno, pues ahora voy a ir cogiendo estas hebritas. Esta cojo de aquí, esta cojo de aquí, esta cojo de aquí y esta cojo de aquí. Y así, con mucho cuidadito, voy a coser, haciendo la costura lo más finita posible para que no moleste a nuestro bebé. Voy a coser todo esto. Si cuando llega aquí el hilo no me da, pues apunto aquí y coso lo que me queda con este hilo restante. Y ya también una forma de perderlo, ¿vale? Mientras tanto, dejo que vaya cogiendo forma el huequecito para mi botón. Ya tenemos cosido nuestro zapatito por todas partes. Hemos apuntado todos los hilos. Y ahora os quería comentar una cosita. Mirad, esto se queda aquí. En algunos zapatitos yo le he hecho una vueltecita de crochet, algún puntito.
y unimos perfectamente, se une esto. En este zapatito yo no le he hecho ninguna vuelta de crochet. Entonces, como yo quiero que esto se una, he cogido aguja e hilo del mismo color que mi zapatito. Y aquí le voy a dar unas puntaditas para que esto se me quede un nidito. Hilo de coser normal y corriente, ¿vale? Para que no se aprecie. Le voy a dar unas cuantas puntaditas. Se me ha saltado el hilito. Menos mal que el ojito es grande. Aquí. Y voy uniendo. Y ahora esto por aquí. Ya se ve que está unidito. ¿Veis? Que está unidito. Bueno, pues voy a rematarlo. Y ya lo único que me queda es ponerle el botoncito y hacerle la flor. La flor es muy sencilla. Muy sencilla. Os voy a explicar cómo es la flor. Que es sencillísima. Dejo esto aquí. El zapatito aún no tiene forma, pero ahora se la daremos. Y os voy a explicar cómo se hace la flor. Vamos a hacer la flor. Cojo mi hilo blanco y agujita del 2,25 o 2,5, que queráis. Vamos a hacer un anillo mágico en el cual voy a hacer el punto de unión y ya lo tengo aquí, vale. Voy a subir con una cadeneta, voy a cerrarlo un poquitín, subo con una cadeneta y hago un punto alto y otro punto alto, hago 2 cadenetas y pincho en el anillo con un punto bajo. Esto es un pétalo. Subo con 2 cadenetas, hago un punto alto, hago otro punto alto y hago 2 cadenetas y pincho con un punto bajo. Mi segundo pétalo tiene 4, vale. Subo con 2 cadenetas, hago un punto alto, hago otro punto alto, hago 2 cadenetas, 1 y 2, y pincho dentro del anillo con un punto bajo. Subo con 2 cadenetas, hago un punto alto, hago otro punto alto, hago 2 cadenetas y pincho con un punto bajo. Ya tengo mis 4 petalitos. Ahora tiro de este hilito, bien que se me cierre el huequecito del centro lo más que pueda, aquí, y uno mi punto con la primera cadeneta que hice aquí, ya tengo mi florecita hecha. Y yo la tenía por aquí ya, y la tenía ya cortadita, la tenía ya hecha y todo, ¿vale? Vamos a unirla ahora al zapatito. Mirad, yo aún tengo puesto el huequecito este para hacerle... Voy a centrar lo que es la flor. Y con este mismo hilo, le voy a dar algunas puntaditas, pero luego le voy a coser un botoncito rosa y se lo voy a coser con hilo de coser. No me gusta ver ahí un trozo de hilo grande. Entonces voy a aprovechar este hilito para darle unas cuantas puntaditas para que se me sujete nada más. Y aproximadamente iría aquí. Vale. De esta manera. Pierdo el hilo y le doy unas cuantas de puntaditas. Un poquito más para afuera. Ahí. Ya con esto. Y ahora mi botoncito se queda súper sujeto. Vale. Corto mi hilo. Y ahora voy a coger una agujita
con hilo blanco, que lo tengo aquí preparada. Hilo blanco no, hemos dicho hilo rosa, perdón. Hilo rosa, pues tengo aquí mi hilo rosa, que voy a coger una hebrita para coser mi botón rosa. El botón blanco es el que va aquí en el lateral. Le voy a hacer un pequeñito nudito aquí en la puntita. Vale. Voy a meter mi dedal un segundito, que para estas agujitas sí uso dedal. Meto mi botoncito y lo coso lo más centradito posible. Ahí. Esta agujita es más grande, que me gusta porque la ensarto muy bien, pero no es tan finita como la otra. Bueno, esta va a ser la última pasadita. Si quiere entrar, claro está. No doy con el agujerito. Vale. Pues ya está. Ya tengo mi flor apuntadita. Voy a cerrar aquí. Lista. Ya tengo mi flor colocada. Ya lo que me queda es coser el botoncito aquí, igual que lo tengo aquí cosido con hilo blanco, que lo tengo aquí, que se me ha soltado. Bueno, lo voy a ensartar, coso el botoncito y vemos cómo quedan nuestros zapatitos. Pues ya tenemos nuestro zapatito terminado, ya he cosido el botoncito, está cosida nuestra flor y ahora ya le quito la agujita esta que tengo aquí haciéndole el huequecito y mira, ya tengo aquí mi ojal creado, que se me resbala con el molde. Cuando lo metamos un par de veces, esto ya está perfectamente el huequecito creado. Pues ya tenemos nuestro zapatito listo. Mirad qué cosa más simpática. Zapatito del conjunto Camilo. Ya sabéis, para talla de 1 a 3 meses. Pues nada, corazones, esperando que os haya gustado mucho. Un besote, os dejo con el conjunto ya totalmente terminado. Que lo pongáis en práctica y hasta el próximo.